Buenos días, niños y niñas. Permítame expresarles el saludo en esta mañana con el deseo sincero de que todos, absolutamente todos y todas, se encuentren bien, especialmente de salud. El día de ayer pudimos nosotros comprobar algunas situaciones que a lo mejor desconocíamos. Vimos primeramente que nuestro país se divide en 3 regiones dentro del continente y una región insular o Galápagos. Y además cada región tiene sus provincias. Provincias de la costa, de la sierra y provincias del oriente, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya dibujamos, nosotros pudimos darnos cuenta cuál era la provincia, cuál era la capital. Vamos recordando porque eso ya habíamos aprendido, ¿cierto? Pero lo más importante es que pudimos investigar de cuáles son los platos típicos que hay en la costa, en la sierra y en el oriente. Y nos dimos cuenta que somos ricos, riquísimos, en estas costumbres y tradiciones, en estos platos que son exquisitos y que son considerados una delicia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. La gente que viene del exterior y dice, me como un encocado de camarón o de concha en Esmeraldas, que es riquísimo. Otros vienen y prueban, dice, me da miedo comer el cuy porque es un roedor, pero cuando saborean, dice que es sabrosísimo. Un cuy con papas, ¿no es cierto? Cuando vienen a Cuenca y dicen, a ver, aquí el mote dice que es ladrón. No, el mote no es ladrón, el mote es pillo. Así se lo llama. ¿Y por qué lo llaman? Porque lo entreveran con huevito, con cebollita, ¿no es cierto? Si nos vamos al oriente vemos unos gusanos que a lo mejor nos causa temor, miedo y a veces hasta repudio, ¿no es cierto? Pero cuando probamos y vemos qué sabrosísimos que han sido los chontacuros, entonces ya sabemos dónde hay la comida en la costa, dónde hay la comida típica en la sierra también, y dónde hay la comida típica también en el oriente, ¿cierto? Cuando yo voy a la costa enseguida se me viene a la mente y digo, qué rico un cevechito en la costa, a la orilla del mar, ¿cierto? Qué bien. Si me voy a la sierra, un caldito de gallina, que es sabrosísimo. Y si me voy al oriente, qué rico, dice ahí unos chontacuros, buenazo, muy bien. Entonces miren, vamos nosotros, ayer hicimos el trabajo, muy importante. Hoy vamos también a continuar con el proyecto, pero vamos a ir relacionando con el área de ¿qué? De matemáticas, ¿sí? Con el área de matemáticas. Y vamos a ver los pares ordenados, ¿sí? Los pares ordenados. Entonces, tomando en consideración los animalitos vertebrados y los invertebrados que nosotros, en este caso, conocimos, escribimos, y son utilizados en muchos platos típicos, por ejemplo, el camarón, la concha en los ceviches, por ejemplo, la gallina, el chivo, en los secos, ¿sí? Por ejemplo, el chontacuro, la carne en el asado, ¿sí? En este caso, por ejemplo, los invertebrados, la concha, el camarón, y los vertebrados, el chivo, la gallina, y otro invertebrado, el chontacuro. Entonces, miren, aquí vamos interdisciplinando y relacionando lo que vimos en ciencias naturales, lo que vemos, ¿sí? En matemática, en lengua, todo vamos a relacionar con nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, yo quiero recordarles 2 cosas. Vamos a ver. Voy a hacer un dibujito de 2 conjuntos. Ya. Aquí voy a poner, a ver si me están viendo. A ver. Aquí están mis 2 conjuntos. Voy a ponerle el conjunto A, que está aquí, y acá el conjunto B. Correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? En el conjunto A yo tengo un cuy, tengo una gallina y tengo un pescado. Y en el conjunto B, en cambio, tengo una zanahoria, tengo un verde y tengo papas, ¿sí? Este conjunto, el conjunto A, tiene una relación de correspondencia con el conjunto B.
¿sí? Porque estos elementos que están en el conjunto A se llaman elementos de partida y llegan hacia un conjunto con elementos de llegada, ¿sí? ¿Ya? Entonces le voy a poner acá llegada. Digo partida porque el momento que yo nombro a los elementos del conjunto A, digo, el cuy tiene una correspondencia directa con qué elemento del conjunto B, ¿no es cierto? Que tiene con las papas. Porque yo, cuando veo un plato típico, digo el cuy con papas, riquísimo. Y así lo venden. Cuando usted va a un restaurante, ¿qué tiene? Ahí existe cuycito con papas. En Ricaute, ¿cómo nos venden? El cuy con papas. ¿Nos venderán el cuy con patacones? No, no es cierto. ¿Nos venderán el cuy con verde? No. El cuy sabroso, típico, originario de nuestros pueblos es el cuy con papas. La relación de correspondencia es directa. El cuy con papitas. Ya. Si veo la gallina, ¿han oído el refrán que dice, échale yuca al caldo? ¿Con qué se come? Exacto, lógicamente la gallina es con la yuquita, ¿cierto? Hay una relación de correspondencia directa, ¿sí? Y si digo el pescado no podría comer con papas, ni podría hacerlo con yuca, porque puede haber una relación directa con yuca como también con los patacones, ¿no es cierto? Entonces, vea, puede darse una relación directa de este elemento de partida con dos elementos de llegada, porque hay lugares donde se come pescado con yuca, en el oriente. El oriente le venden el ayampaco, pescado con yuca, ¿cierto? En la costa le venden ya con patacones, ¿cierto? Entonces son costumbres, son platos típicos. Esto que yo he hecho aquí se llama diagrama, y es un diagrama que le vamos a dar el nombre de diagrama sagital. ¿Cómo se llama? Diagrama sagital. En donde vamos a ver nosotros que los elementos del conjunto A tienen una relación de correspondencia directa con los elementos del conjunto B. ¿Ya? Y esta relación de correspondencia directa forman pares ordenados. ¿Sí? En esta vez están formando pares ordenados en este diagrama que se llama diagrama, como dije, sagital. Vean, este elemento de partida, el cuy, tiene una relación directa con las papas, porque el plato típico es el cuy con papas. Este elemento de partida, que es la gallina, tiene una relación de correspondencia directa con la yuca, caldo de gallina con yuca. Y el pescado tiene una relación directa con dos elementos de llegada, que puede ser con el verde cuando hacemos los patacones, o puede ser en el oriente con la yuca, porque comemos ahí el ayampaco con yuca, ¿no es cierto? Entonces, esta relación de correspondencia dentro de este diagrama se llaman pares ordenados, porque forman un par ordenado. Yo decía, no puedo irme, por ejemplo, a comer un cuy con patacones. En Ricaute no le venden el cuy con patacones. Podría comer, pero no es el plato típico, ¿no es cierto? Entonces, esta es la relación de correspondencia que existe entre los pares ordenados en este diagrama. En este diagrama, que lo llamamos diagrama sagital, en donde existen elementos de partida y elementos de llegada. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, estos mismos elementos yo voy a hacerle en una tabla de doble entrada. ¿Sí? En una tabla de doble entrada, para que ustedes vean que corresponde al diagrama sagital del conjunto A y B. Vamos a ver, vean. Voy a dibujar acá una tablita de doble entrada. Vean.
Esta tablita de doble entrada va a tener lo siguiente. Ya, vamos a ver. Esta es una tabla de doble entrada, ¿ya? Aquí voy a poner los elementos del conjunto A y acá los elementos del conjunto B, para ir viendo la relación directa que existe, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los elementos del conjunto A? A es el cuy, es la gallina, es el pescado, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos del conjunto B? Entonces tenemos la yuca. ¿Qué más tenemos? El verde o el plátano. ¿Y qué más tenemos? Las papas. ¿Ya? Y vamos a ver entonces estos elementos, cómo pueden coincidir. ¿Sí? Vamos a ver. El cuy con yuca se relaciona aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no que se relaciona? El cuy con yucas. ¿Sí? ¿No se relaciona? No se relaciona. Porque no como cuy con yucas. Entonces, le dejo en blanco. El cuy con verde, ¿podré comer? No, tampoco. ¿Sí? Pero sí puedo comer, ¿qué? El cuy con papas. Aquí está la relación directa de correspondencia para que sea un par ordenado. El cuy con papas. Luego voy, la gallina, ¿se acuerdan con qué es? Ah, la gallina es con yuca, entonces aquí está, la gallina con yuca. La gallina con verde no es típico, la gallina con papas tampoco es típico. Es la gallina con yuca. Y finalmente tenemos el pescado. ¿El pescado con qué? Pescado con el verde, ¿no es cierto? Entonces hay una relación de correspondencia entre el pescado y el verde. El resto queda vacío. Y aquí he formado pares ordenados dentro de esta tablita de doble entrada. Los elementos del conjunto A con los elementos del conjunto B y la relación de correspondencia directa para formar el par ordenado. Cuy con papas, gallina con yuca, pescado con verde. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Bien. Ahora, podemos hacerlo también nosotros en el diagrama del plano cartesiano. ¿Se acuerdan ustedes cuál era el plano cartesiano? ¿Sí se acuerdan? El plano cartesiano es cuando nosotros tenemos la conformación de dos ejes. El eje de las X y el eje de las Y. ¿Sí? El uno, los elementos de partida, y en el otro se encuentran los elementos de llegada, ¿cierto? En este caso, ¿cuáles son los elementos de partida? Aquí tenemos, voy a hacerle otra vez al cuy. Ya, cuy que parece ratón, no importa, pero es cuy, ¿no es cierto? ¿Cuál más es? Ah, es la gallina, le voy a hacer una gallina. Ya. ¿Y cuál es el otro elemento? Es el pescado. Muy bien, ahí tengo el pescado. Ahora, los elementos de llegada que están en el eje de la Y, ¿quiénes eran? ¿Era qué? La zanahoria, ¿no es cierto? Ya. ¿Cuál era otro? El plátano, el verde. Ya. ¿Y cuál era otro? Las papas. Voy a ver la relación de correspondencia directa que existe en el plano cartesiano, porque ya hice en el diagrama sagital, ya hice en el cuadro de doble entrada, ahora voy a hacer ¿en qué? ¿Cómo es? En el diagrama cartesiano. ¿Sí? Bueno, entonces, dice, la relación directa del cuy, ¿cuál es? Aquí está de partida, parto, y la relación directa es con las papas.
Aquí está. En ese punto se une la relación de correspondencia directa entre el cuy y las papas. Ahora vamos a ver la gallina, ¿con cuál era? ¿Con cuál era la gallina? Con la yuca. Aquí está la yuca. Aquí hay la relación de correspondencia. En este punto se une. Y tenemos el pescado con el verde. Está acá. Aquí hay la relación de correspondencia. Pero también el pescado podía ser ¿con qué? Con la yuca. Entonces le unimos y habría dos relaciones de correspondencia, ¿no es cierto? Muy bien. El plano cartesiano es el que nosotros vemos que se conforma de dos ejes. Un eje es vertical y el otro eje es horizontal. ¿Sí? En el eje horizontal se llama eje de las X y el vertical se llama eje de las Y. Y existe una relación con los elementos de partida que son el cuy, la gallina y el pescado, una relación de correspondencia con los elementos de llegada que están en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces miren, el día de hoy, ¿qué es lo que hemos visto en matemáticas? Tomando en consideración los platos típicos y los productos con el que se hacen los platos típicos. En este caso, habíamos visto los de la costa, de la sierra y del oriente. ¿Sí? En este caso hemos puesto para el ejemplo 3 elementos en el diagrama sagital que pertenecen a productos que se utilizan en comidas típicas, tanto en la costa, cuanto en la sierra, cuanto en el oriente. Y hemos podido poner, por ejemplo, animalitos que se utilizan. En este caso son los vertebrados, ¿no es cierto? El cuy, la gallina y el pescado. Y acá tenemos 3 vegetales que son utilizados y que existe una relación directa. Cuy con papas, gallina con yucas, pescado con verde. En el diagrama sagital, el conjunto A, el conjunto B. En el diagrama, en el cuadro de doble entrada, tenemos el conjunto A, cuy, gallina, pescado, conjunto B, yuca, verde, papas, y vemos la relación. Y en el diagrama de Venn, ¿no es cierto? ¿Sí? Perdón, en el plano cartesiano, aquí, nosotros tenemos en el plano cartesiano el eje de las X, el eje de las Y, tenemos el conjunto, los elementos del conjunto de partida, los elementos del conjunto de llegada y la relación directa que existe entre estos elementos, la relación de correspondencia que están formando lo que se llama los pares ordenados. Niños, entonces hoy les he traído esta clasita, espero que sea del gusto de ustedes, que lo sepan aprovechar, lean el libro para que comprendan de mejor manera y hagamos los ejercicios que les envío. Muchas gracias.